Bienvenidos a Historia Encubierta. En esta segunda parte del tema, nos adentramos en los misterios del Titanic. ¿Por qué el Titanic, el barco más grande e insumergible de su época, terminó en una tragedia llena de preguntas sin respuestas? En este video, exploraremos los misterios más inquietantes de esa fatídica noche. Quédate hasta el final para descubrir detalles impactantes que aún desafían a la ciencia. Si te gusta el contenido, suscríbete, dale like, comenta y comparte. El trágico hundimiento del Titanic es un episodio histórico rodeado de incógnitas, algunas de las cuales aún permanecen sin respuestas claras. A lo largo de los años, estos misterios han dado lugar a teorías y especulaciones que mantienen viva la fascinación por el Titanic, convirtiendo su historia en un enigma que parece no agotarse. En este video, exploraremos algunos de estos misterios, intentando comprender qué ocurrió y por qué la ciencia y los testimonios no han logrado ofrecer explicaciones definitivas. Misterio número 1. Los disparos durante la evacuación. Otro misterio relacionado con el hundimiento del Titanic es la supuesta presencia de disparos durante la evacuación. Varias personas que lograron sobrevivir afirmaron que, en medio del caos, algunos oficiales de la tripulación realizaron disparos para mantener el orden y evitar que los pasajeros desesperados pusieran en riesgo el proceso de evacuación. El pánico que se apoderó de todos hizo que muchos intentaran abordar los botes salvavidas sin respetar las indicaciones, lo cual resultó en escenas de desesperación y, según algunos, en el uso de la fuerza letal para evitar una catástrofe mayor. El hecho de que se realizaran disparos durante la evacuación no ha sido confirmado de manera concluyente, lo cual mantiene viva la especulación. Las declaraciones de algunos sobrevivientes señalan que algunos oficiales habrían disparado a pasajeros que intentaban entrar a la fuerza en los botes, los cuales ya estaban en su máxima capacidad. Sin embargo, estas versiones contrastan con otros testimonios que afirman no haber oído disparos o haber estado demasiado lejos para notar algo semejante. En medio del caos, es posible que la percepción de los sobrevivientes haya sido distorsionada, creando versiones contradictorias. Los oficiales del Titanic, incluyendo los de mayor rango, tenían armas de fuego, lo cual sustenta la posibilidad de que los disparos se hubiesen llevado a cabo. Algunos testimonios afirman que las armas fueron utilizadas para intentar controlar la situación y evitar que los botes se sobrecargaran, lo cual habría puesto en peligro tanto a los que estaban dentro de los botes como a aquellos que aguardaban. En un escenario tan extremo, la desesperación llevó a algunos a tomar decisiones difíciles, pero la falta de pruebas contundentes impide saber si realmente se usaron armas con la intención de detener a los pasajeros, o si todo se reduce a la confusión de los eventos y el terror colectivo. Misterio número 2. La falta de suficientes botes salvavidas. Otro de los elementos desconcertantes es la cantidad de botes salvavidas que llevaba el Titanic en su viaje inaugural. Este gigantesco buque, promocionado como insumergible, contaba con 24 botes salvavidas, una cantidad insuficiente para albergar a todos los pasajeros y tripulantes a bordo. A pesar de que el Titanic tenía capacidad para llevar más botes, no se incluyeron, pues se pensó que ocuparía demasiado espacio y afectarían la estética del barco. La lógica detrás de esta decisión es desconcertante, y muchos se preguntan cómo un barco tan avanzado tecnológicamente pudo fallar en algo tan elemental como la seguridad. El Titanic fue diseñado para alojar hasta 64 botes salvavidas, que habrían permitido evacuar a todos los pasajeros y tripulantes. Sin embargo, la White Star Line, la compañía que operaba el Titanic, decidió reducir este número, confiando en que el diseño del barco sería suficiente para evitar tragedias. La actitud confiada de los responsables del Titanic ante los riesgos demuestra un exceso de optimismo y una subestimación de las fuerzas de la naturaleza. La falta de previsión y de medidas de seguridad adecuadas fue, sin duda, una de las principales causas del elevado número de víctimas. Se trata de un error que parece evidente hoy, pero que en su momento fue pasado por alto. Misterio número 3.
la confusión en el cuarto de comunicaciones. Otro de los aspectos menos conocidos del hundimiento del Titanic tiene que ver con los sucesos en el cuarto de comunicaciones. Harold Britt, uno de los operadores de radio, describió una situación caótica en la que tuvo que defenderse de un trabajador de las calderas que intentaba usar un chaleco salvavidas. Según Bright, este trabajador atacó a su compañero, Jack Phillips, mientras enviaba señales de auxilio. Sin embargo, Britt cambió su versión varias veces, lo que ha generado dudas sobre la veracidad de estos hechos. ¿Qué sucedió realmente en esa sala? Los testimonios de Britt son el único relato de lo ocurrido, y sus cambios de versión han hecho imposible conocer la verdad. Misterio número 4. Los últimos momentos del Capitán Smith y del primer oficial Murdoch. Otro de los misterios más intrigantes del Titanic tiene que ver con los últimos momentos del Capitán Edward Smith y del primer oficial William Murdoch. Sobre estos dos hombres clave hay varias versiones contradictorias, y ninguna de ellas ha podido confirmarse con certeza. ¿Qué pasó exactamente con el capitán y el primer oficial mientras el barco se hundía? Los testimonios de los sobrevivientes divergen, y la falta de pruebas concretas hace que este misterio siga envuelto en especulación. En cuanto al capitán Smith, algunas versiones sugieren que, tras intentar salvar al máximo número de pasajeros posible, decidió hundirse con su barco, como un acto de honor. Otros relatos, sin embargo, afirman que se le vio intentando guiar a los pasajeros hasta los botes salvavidas, mientras que hay quienes aseguran que simplemente desapareció. Este acto de sacrificio o desaparición en el caos del naufragio ha dado lugar a preguntas interminables. ¿Qué papel jugó Smith hasta el último momento? ¿Intentó verdaderamente salvar a otros o simplemente se resignó al destino del barco? Por otro lado, William Murdoch, el primer oficial, también tiene una historia rodeada de misterio. Según algunos testimonios, Murdoch trabajaba intensamente para organizar la evacuación y asegurar que los botes salvavidas se llenaran de la mejor manera posible, salvando muchas vidas. Sin embargo, hay versiones de testigos que afirman que Murdoch, enfrentando al caos, habría optado por quitarse la vida, disparándose en la cabeza. No obstante, estos testimonios son contradictorios, y no hay evidencia suficiente para confirmar que Murdoch se suicidara. Es posible que los sobrevivientes confundieran a Murdoch con otro oficial, ya que, en la confusión del hundimiento, la identificación precisa se tornó prácticamente imposible. La figura de Murdoch ha sido objeto de controversia. Sus acciones durante el hundimiento fueron decisivas para salvar a muchos pasajeros, y otros miembros de la tripulación han declarado que intentó mantener el orden y ayudar a tantos como pudo. Sin embargo, las circunstancias extremas y el pánico generalizado hacen imposible saber con exactitud qué ocurrió con él. ¿Tomó una decisión desesperada o simplemente fue víctima del caos que arrastró al Titanic a las profundidades? La respuesta a esta pregunta probablemente nunca la conoceremos. Si te está intrigando esta historia, espera lo que sigue. Dale like, suscríbete y comparte para que más gente pueda conocer los misterios del Titanic. Misterio número 5. La conducta del buque Californian. Uno de los misterios más sorprendentes del hundimiento del Titanic tiene que ver con la conducta del buque Californian. Estando relativamente cerca del Titanic durante la tragedia, el Californian no respondió a las señales de auxilio que el Titanic envió desesperadamente a medida que se hundía. ¿Por qué un barco tan cercano, que incluso podía ver las luces del Titanic, no acudió al rescate de miles de personas que luchaban por sobrevivir? La tripulación del Californian aseguró que el operador de radio no estaba activo en ese momento y que los avisos de emergencia no fueron recibidos a tiempo. Sin embargo, la falta de reacción sigue generando controversia. Según los informes, el capitán del Californian, Stanley Lord, habría observado destellos en el horizonte, pero decidió no intervenir. Las bengalas enviadas desde el Titanic fueron interpretadas de forma incorrecta, o según algunos críticos, ignoradas deliberadamente. Entonces, la pregunta persiste: ¿por qué la tripulación del Californian no respondió adecuadamente? ¿Hubo negligencia o una decisión consciente de evitar involucrarse? La falta de respuesta oportuna del Californian
es uno de los motivos por los cuales se perdieron tantas vidas. A veces, uno se pregunta si un simple acto de responsabilidad podría haber cambiado el destino de cientos de personas. El Titanic sigue siendo una fuente de fascinación y misterio. En este video, analizamos varios de los enigmas que rodean su hundimiento, desde la inexplicable conducta del Californian hasta los rumores de disparos durante la evacuación. Si aún no has visto la primera parte, te invitamos a hacerlo para conocer más sobre los eventos que rodearon esta tragedia. Nos vemos en el próximo video.